Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy fundamental en nuestra formación académica y la personal por ende, que es el impacto de la asignatura de filosofía de la educación. Durante este tiempo hemos tenido el espacio suficiente para poder reflexionar de qué manera la educación. Vemos que no solo se encarga en sí de moldear nuestras mentes, sino también nuestros valores y algo muy importante, nuestros corazones. En este espacio vamos a poder discutir el significado de la filosofía de la educación sobre los principales filósofos que han influenciado y de la misma manera cómo esta materia ha impactado nuestro pensamiento crítico y reflexivo y también cómo la aplicamos tanto en nuestra vida profesional como la personal. En este caso, vamos a ver cómo va a influenciar en nuestra carrera, que es como docentes de una hermosa disciplina que es la educación inicial, la cual vamos a trabajar desde niños más pequeños que necesitan moldearse en valores, los cuales les permitan ser unos buenos ciudadanos y por ende buenas personas. En este caso me acompañan mis compañeras Areli, Jessica y Génesis. ¿Cómo están, chicas? Hola Nadia, la verdad, hola chicas, muy emocionada, la verdad, por permitirme estar en este espacio. La verdad estoy muy contenta de formar parte de este trabajo. Bueno, para mí yo creo que la filosofía de la educación ha transformado nuestra manera de ver más profesional, la verdad. La enseñanza y el aprendizaje nos lleva y nos cautiva de ir más allá, obvio, de seguir viendo aún más allá del espacio en que estamos nosotros rodeados. Hola, ¿cómo están compañeras? Yo también me siento muy feliz de poder compartir este momento de convivencia aquí con ustedes y a la vez ver cómo esta asignatura nos ha ayudado a profundizar nuestra comprensión sobre lo que significa educar y cómo podemos ser mejores educadores para generar un cambio específico en los más pequeños. Hola a todos, me encanta que estemos hablando de este tema tan importante porque realmente la filosofía de la educación no solo ha influido en nuestra formación académica, sino también en nuestra manera de entender el mundo y nuestra vida cotidiana. Qué bien, chicas, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y vamos a empezar un poco a profundizar más en este tema. Vamos a empezar por lo que es lo básico, para que nuestros oyentes que tal vez no conozcan lo valiosa e importante que es esta asignatura puedan entenderla mejor. ¿Qué es la filosofía de la educación, Jessica? ¿Cómo tú podrías darnos tu concepto acerca de esta materia? Claro, Nadia. En lo personal, yo considero que la filosofía de la educación es una rama de la filosofía que explora los fundamentos, objetivos y métodos de la educación. Más que simplemente definir lo que es la educación, esta trata de cuestionar el porqué de lo que hacemos como educadores. Esta disciplina es un conocimiento multidisciplinario que se apoya en campos como la antropología filosófica, la ética, la pedagogía y hasta la metafísica. Como mencionan algunos filósofos, la educación no es algo dado o automático. La filosofía de la educación en sí principalmente busca preguntarse y reflexionar sobre su verdadero propósito y su valor con su impacto. Wow, chicas, la verdad es muy interesante de cómo la filosofía en la educación no solo se centra en los hechos o informaciones, sino que esto también provoca de una manera muy reflexiva de ver cómo nos estamos educando poco a poco. Ya, nos lleva a la idea de que la educación debe ser aún más ética, crítica y humana. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, chicas. Además, esta materia nos hace pensar en la educabilidad humana
como un proceso que no se puede entender solo desde un punto de vista técnico, sino también desde una perspectiva ética y reflexiva. La educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino una práctica que involucra valores, cultura y la construcción de sentido en la vida de cada individuo. Exacto. Considero yo también que la filosofía de la educación siempre va a ser un espacio que nos permita reflexionar, además de que nos prepara a ser más conscientes acerca de lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y con qué propósito lo hacemos. En este caso, nuestros contenidos, que es verdad que la educación se debe basar también en lo académico, que sí es importante para que los niños puedan tener unas mejores oportunidades, pero también en lo que es importante los valores, porque con una persona que tiene valores tiende a conseguir el éxito más pronto posible. Ahora que ya hemos hablado en este caso, que es lo básico, sobre su definición de esta asignatura y también de su propósito, ahora vamos a pasar a lo que son los filósofos que más nos han influenciado y que nos han impactado en todo este transcurso. Génesis, ¿quieres comenzar, por favor, en este caso con Sócrates? Claro que sí. Sócrates es uno de los filósofos más relevantes en la historia de la educación y uno de mis favoritos, claro está. Su método socrático, basado en la dialéctica y el cuestionamiento constante, fue una de las formas revolucionarias de enseñar. En lugar de dar respuestas, él hacía preguntas para que los estudiantes llegaran a sus propias conclusiones. Este enfoque estimuló el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión. Nos enseñó que el aprendizaje no es solo recibir información, sino un proceso activo y lleno de reflexión. Por otro lado, al hablar en el caso de Platón, también encontramos una visión educativa profundamente transformadora. Él veía a la educación como el camino hacia la liberación del alma. En su obra llamada La República, Platón propone que la educación debe preparar a los ciudadanos para participar activamente en la vida pública, pero con una base ética muy sólida. Para Platón, la educación era un medio para crear ciudadanos virtuosos que pudieran controlar sus pasiones y aportar al bienestar común. No podemos olvidarnos obviamente de Rose, ya que este fue quien influyó enormemente en la educación moderna, pues, ¿no? Rose pensaba que la educación debía ser más natural y respetar el ritmo de cada niño. En su obra Emilio podemos ver que él plantea que el ser humano es naturalmente bueno, pero quien lo corrompe es la sociedad. Así, su pedagogía también se centra en lo que es la libertad del niño, ya que éste le permite lo que es desarrollarse según los propios intereses y capacidades. Bueno, para mí esto es muy importante y a mí me encanta, me gusta hablar sobre la forma de este filósofo y cómo hace ver la educación aún más allá. Y finalmente, Paulo Freire. Su enfoque de la educación liberadora ha sido clave en muchos movimientos educativos. Freire nos dice que la educación no debe ser un acto de imposición de conocimientos, sino un proceso de diálogo y transformación. Su famosa frase, no se puede llevar a cabo una transformación significativa de la educación como sistema a menos de que la propia sociedad sea también profundamente modificada, resalta la relación entre la educación y el cambio social. Su método basado en la concienciación y la problematización busca empoderar a los oprimidos a través del aprendizaje crítico, permitiéndoles cuestionar su realidad y optar para cambiarla. Para Freire, el acto de enseñar no es simplemente transmisión de información, sino un encuentro en el que el educador y el educado aprenden juntos. Realmente asombroso poder ver cómo estos filósofos, aunque es verdad que son tan distintos entre sí, todos llegan a coincidir en la idea de que la educación no debe ser solamente un proceso técnico, sino también un medio que permita transformar a nuestra sociedad
y por ende al individuo de una manera tanto ética como reflexiva. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la forma de ver la educación por Paulo Freire, especialmente por su frase que dice que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Además de que él considera en sí de que la educación no solo debe transmitirse los conocimientos, también permite que se vaya construyendo poco a poco la sociedad y que en cada aula poco a poco se va a ir aprendiendo, pero en sí los profesores deben centrarse más en lo principal que es los valores, para así tener mejores ciudadanos y también una mejor sociedad. Ahora pasemos a lo que es el impacto que ha tenido en esto de manera personal. Por ejemplo, ¿cómo ha influenciado la filosofía de la educación en nuestro pensamiento, tanto crítico como reflexivo? Areli, ¿qué puedes opinar de esto? Bueno, para mí la filosofía en la educación, la verdad es que me ha enseñado a cuestionar las normas y los procesos que antes daba por sentado. Pero ahora simplemente me pregunto constantemente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos buscando lograr con la educación? Ya, porque este es un enfoque muy reflexivo, que este no solo es esencial para lo que es nuestra vida académica, sino también para nuestra vida personal. Sí, en el ámbito que nosotros tenemos rodeado como para tomar nosotros mismos nuestras decisiones muy personales. En esta parte comparto con mi compañera porque lo mismo me sucede a mí. Antes de estudiar filosofía de la educación, tendía a aceptar muchas cosas tal como venían, pero ahora tengo una mentalidad mucho más crítica. La filosofía nos enseña a mirar más allá de la superficie y a cuestionar los supuestos que a menudo damos por ciertos. Ahora puedo asegurar que a veces nada de lo que tú crees que es verdad realmente lo es. A mí me ha ayudado a ser más empática. Reflexionar sobre las ideas filosóficas no se trata solo de entender conceptos abstractos, sino de entender a las personas, sus perspectivas y cómo las ideas que compartimos influyen en sus vidas. Por eso, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas, hay que saberlo respetar. Considero, chicas, que están en lo cierto, ya que podemos darnos cuenta de que la filosofía de la educación nos ha enseñado bastante, especialmente a cuestionarnos hasta de cosas que ya han establecido como verdad, pero de la misma manera nos ha permitido aprender a escuchar y a ser un poco más conscientes de la realidad que vivimos, pero también de la que viven los demás, porque nadie sabe por lo que está pasando una persona y el porqué de sus acciones. Y también con esto podemos hacer una diferencia, tanto con nuestras acciones como con nuestras decisiones, para así ser mejores personas y en nuestro ámbito profesional unas mejores maestras que crean estudiantes de bien. Finalmente, vamos a hablar de qué manera aplicamos estos aprendizajes que nos ha proporcionado la filosofía de la educación en nuestra vida, tanto la personal como la profesional. Jessica, ¿tú de qué manera lo haces? Bueno, chicas, en lo personal, trato de ser una persona más reflexiva sobre las decisiones que tomo, especialmente en cuanto a mis valores y cómo estos afectan a la sociedad. En un futuro ámbito profesional, quisiera ser una educadora que no solo enseñe contenidos, sino que promueva el pensamiento crítico y el respeto y la ética de mis estudiantes. Bueno, yo también la aplico en mi vida cotidiana, ¿no? Porque siempre he buscado como hacer las cosas más en un enfoque ético y reflexivo, ya que profesionalmente pues creo que la filosofía de la educación, esto nos ayuda y nos hace preparar aún más, porque los educadores siempre están conscientes con las realidades de sus aulas, ¿no? El bienestar, la preocupación
y la perseverancia de sus alumnos, ¿no? Tanto como en el ámbito académico como en la sociedad, para así poder educar de mejor manera a los niños, ¿no? Que tengan unos buenos valores, que tengan unas buenas responsabilidades y que poco a poco vayan aprendiendo y sobresaliendo aún más de su aprendizaje. En mi caso, trato de ser más empática y reflexiva en todas mis interacciones. Esto me ayuda a planificar mejor mis actividades, siempre buscando que tengan un impacto positivo y transformador en los estudiantes. Considero que la educación debe despertar el interés, la creatividad y el pensamiento crítico, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo, participativo y significativo. Qué reflexiones tan valiosas, chicas, que ustedes han podido dar. Es evidente que esta asignatura realmente nos ha transformado a todas y nos ha preparado a ser mejores personas y mejores docentes de educación inicial en un futuro muy cercano. En este caso, en sí, vamos a trabajar con los más pequeños de la casa, los cuales desde pequeños deben aprender el significado del respeto y de cada uno de los valores que enriquece a una persona, ya que por mi parte yo puedo considerar que si educamos a los más pequeños, vamos a tener poco a poco, se van a ir convirtiendo en seres humanos de bien, porque como nos damos cuenta hoy en día, nuestra sociedad está totalmente dañada y vemos que hasta niños son personas que van por un camino que no es el correcto. Para cerrar, recordemos siempre que la filosofía de la educación no solo nos enseña a ser mejores educadoras, sino también mejores seres humanos, ya que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones, a cuestionarnos sobre lo que ya ha sido establecido y también buscar el bienestar no solo de nosotros, sino también de los demás. Esperamos que con este podcast se hayan inspirado y hayan reflexionado lo importante que es esta asignatura en el ámbito educativo y que les desea de muy utilidad todo el contenido y la información que hemos proporcionado en él. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado conocer un poco más de esta asignatura que es muy valiosa y nos vemos en la próxima.